presentación. Y ahora vamos a escuchar, por último, a la profesora Claudia Iriarte Rivas. Ella representa la Fundación Constituyente 21. Muchas gracias por la paciencia, disculpe por la espera. La escuchamos atentamente. Primero que nada, buenas tardes, señor presidente, a través suyo a los demás diputados aquí presentes y secretarios de la comisión. Bueno, me presento. Mi nombre es Claudia Iriarte. Efectivamente, participo en la Fundación Constituyente 21. Llevamos muchos años trabajando en el tema. Gracias. Asamblea Constituyente. Hemos hecho cabildos con mucha anterioridad al proceso que hoy día estamos viviendo y he trabajado en capacitación en temas de, justamente, proceso constituyente. Además, hago clases en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y trabajo en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Mi tema específico sí es más bien género y en particular historia del derecho, y desde ese punto de vista tengo algún manejo constitucional. Y justamente lo que quiero referirme, en tanto la Fundación Constituyente 21 es parte de Unidad Social y participamos en la estructuración de la propuesta de Unidad Social. Y justamente Unidad Social la expusieron ya los representantes fundamentales del bloque sindical. No me referiré a ello porque no tiene sentido, sino a los elementos más bien teóricos o aspectos doctrinarios que están detrás de esa propuesta. Aquí, en este propio lugar en que hemos escuchado largamente a las distintas personas que han hablado, se ha hablado de proceso, de poder constituyente, perdón. Y tenemos que entender, siguiendo un conjunto de constitucionalistas, que el poder constituyente, en cuanto a la traducción al ordenamiento constitucional de la soberanía como capacidad y del soberano como sujeto, tiene algunas características, ¿ya?, que tenemos que recordarlas. Primero, es un poder originario. Y eso significa que se basta a sí mismo, se autoimpulsa y es fundador de un proceso que da inicio, como todos los procesos de constituyente iniciales, ¿ya? Y cuando hay quiebre el pacto social, como es la situación en que de una otra manera estamos viviendo, por algo hubo este acuerdo, por algo hay unidad social que está trabajando, por algo la gente está movilizada en las calles, hay un proceso de cuestionamiento y está el planteamiento y búsqueda de un nuevo pacto social. Y entonces se constituye, al igual como fue la Asamblea Francesa en 1789, que tiene el mismo origen. Ellos son los que crean el concepto de Asamblea Constituyente. Ahora, junto con ser un poder originario, es además por lo mismo autónomo y soberano, como segunda característica. Carece de límites y en cuanto que no es reglado, porque es originario, no puede estar reglado per se, a priori, previamente. Y su fundamento, ¿dónde está? Es exclusivamente en la legitimidad democrática que se manifiesta en la actuación del sujeto que posee la soberanía, en este caso, los ciudadanos que constituimos el poder constituyente. Esto implica que tenemos que buscar y crear y generar o encauzar este proceso constituyente al que este país está abocado a través de las demandas de la ciudadanía, a través del único mecanismo que recoge justamente el poder constituyente como concepto, que es la Asamblea Constituyente, que, como ya dije, fue creada por los franceses hace más de 200 años. Entonces, este es el modelo que tanto el constitucionalismo inicial o paleoconstitucionalismo, como lo denomina Ferrajoli, creó como modelo de resolución para expresar el poder constituyente. Cualquier otra modalidad que exista para crear y generar constitución, no estamos hablando de poder constituyente, sino de un poder delegado. Y por lo tanto no es propiamente tal un poder constituyente y por lo tanto incluso una de las personas que estuvo aquí sentada habló de la legitimidad del proceso. Si no se hace desde el poder constituyente tenemos de nuevo un problema de legitimidad y por eso es fundamental que se realice a través de los mecanismos. Yo escuché atentamente al diputado Zafirio delante cuando él daba cuenta de su intención. Su intención estaba describiendo una asamblea constituyente. El tema es que el debate, a mi parecer, desde el punto de vista jurídico, no se ha centrado realmente en una asamblea constituyente, sino en temas de poder delegado, porque no recoge estas características a las que acabamos de mencionar. ¿Y qué implica, si estamos hablando de un poder constituyente y de una asamblea constituyente, por lo tanto? Que el sistema en que se elijan los integrantes de la Asamblea Constituyente tiene que asegurar la representación efectivamente de toda la sociedad. Se ha discutido largamente sobre paridad, no voy a entrar en el punto, pero sí hay un concepto que quiero agregar. Cuando en Francia se hizo el debate sobre paridad, el concepto se fundó sobre la idea de humanidad, no sobre cuotas, no sobre igualdad, es humanidad,
que son quienes que integramos y configuramos finalmente la ciudadanía. Y esa representación tiene que estar expresada en la idea de la paridad. También, obviamente, pueblos originarios, en tanto tenemos una realidad concreta de pueblos que tienen una unidad, que tienen una realidad, son pueblos, y además tienen un reconocimiento específico a través de un instrumento internacional, que es el Convenio 169, que a mi parecer, además, es quien permite y establece el mecanismo en que ellos resuelvan los temas de representación, lo dijo por lo demás cuando hablaron los alcaldes mapuche, que el 169, el Convenio 169 IT establece los mecanismos de representación desde los propios pueblos indígenas por lo demás. Y esto significa, por último, que esta representación tiene que asegurar no solo a través de los partidos políticos, es decir, no solo la ley electoral. Y la ley electoral, a mi juicio, o a juicio de esta mirada doctrinaria, debe ser modificada de modo que efectivamente asegure. Se ha expresado la palabra de independiente, yo creo que es más que independiente como concepto, es decir, la no representación solo a través de los partidos políticos, y es un tema que hay que asegurar y que, me disculpan, creo que en los mecanismos que he visto no está claramente representado ni asegurado. Y es un problema muy grave porque tenemos que dar legitimidad al proceso. Y desde ese punto de vista, insisto en la idea de asamblea constituyente y poder constituyente. Ahora, en la misma línea, a pesar de que lo señaló el diputado Coloma, que era el plazo que este proceso tenía, dado la necesidad de llevar a cabo la eventual elección de representantes a un órgano constituyente en la misma fecha de la Asamblea Municipal, yo creo que aquí hay un problema que es grave. Si estamos hablando de justamente una entidad que represente este poder constituyente, no puede juntarse con un proceso electoral como es ese. Primero porque tiene un origen distinto, se refiere a temáticas distintas y es combinar dos situaciones que lo van a enturbiar, van a deslegitimar la condición de la elección. Aquí lo que estamos haciendo en la nueva Constitución es muy serio y por lo tanto requiere un órgano que sea elegido para tal en un proceso electoral único y específico con reglas propias y puntuales que permitan efectivamente asegurar los mecanismos de representación. Y por último, quiero plantear desde también de la doctrina del derecho constitucional que si se ha dicho que este poder, o sea, la doctrina constitucional toda, ya podemos leer a Ferrayoli, podemos leer a Cabo Martín, podemos leer a todos los españoles, el neoconstitucionalismo latinoamericano, desde México, Colombia en adelante, por no citar otros procesos que pueden resultar más complejos en este debate. Ya, lo que quiero decir es que si estamos diciendo que el poder constituyente es original, autónomo y soberano, no es posible determinar a priori las condiciones de funcionamiento, la toma de acuerdo y reglamentación. Este es un tema que el propio poder constituyente, es decir, la Asamblea Constituyente, tiene que definir. En eso me hace mucho sentido lo que planteó la diputada en esta propuesta de proyecto de ley que ustedes tienen, que justamente recoge las ideas de lo que es poder constituyente. Y se debe definir, ¿ya?, al igual que lo definió, y perdónenme el recuerdo histórico, la Asamblea Francesa de 1789, que determinó, por lo demás, como modelo práctico, material, pero que además fundamenta un modelo doctrinario sobre lo que son las asambleas constituyentes y expresión del pueblo soberano y del poder constituyente en particular. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Claudia Iriarte. No sé si algún diputado, vi que la diputada Vallejo tenía cara de pregunta, así que le doy la palabra. Tengo una pregunta, presidente, porque la invitada, la expositora, entró a un tema que quizás no había sido parte de las discusiones en la exposición anteriores, que tiene que ver con si creamos un órgano constituyente con poderes constituyentes realmente y cómo entendemos esos poderes constituyentes. Porque una de las cosas que, por ejemplo, a mí me diferencia respecto al acuerdo, no solo tiene que ver con esto de la paridad y los escaños reservados, que ya es un tema en sí mismo y ha sido durante toda esta jornada un tema, sino con algunas limitaciones que yo veo, y aquí hay opiniones distintas, pero que yo veo que se están de alguna manera imponiendo al órgano constituyente. Uno tiene que ver con los quórum de aprobación y ratificación del texto, además de los quórum para modificar normas de funcionamiento, porque no es solamente el contenido, cómo se va aprobando el contenido y qué quórum se necesita para aprobar ese contenido, sino que también cómo funciona este órgano. O sea, no se autodefine su funcionamiento, sino que viene de alguna manera impuesto. Pero el otro tiene que ver con qué limitaciones le ponemos respecto a otras normas. Y se mencionó al principio de la sesión que yo no sé cómo va a venir la indicación, en verdad, pero según lo que salió de la comisión técnica,
que tiene que tener un límite respecto a la consideración de los tratados internacionales, que no son solamente derechos humanos, sino que todos los tratados internacionales. Y nosotros sabemos que solo los tratados internacionales de derechos humanos actualmente tienen rango constitucional, pero no los de libre comercio, esos tienen rango legal. Entonces, ¿por qué trasladar todos los tratados internacionales? No sé, me pongo en el supuesto que se aprobara el TPP-11, ojalá no, pero estos tienen rango legal. No están sobre la Constitución actualmente, ningún tratado de libre comercio. Pero al decir que la Asamblea Constituyente, o la Convención Constitucional tiene que tener en vista y como límite estos tratados internacionales, estamos dando un rango constitucional, algo que anteriormente tiene solo un rango legal. Podría decir que no es absolutamente vinculante y que yo puedo mandatar al gobierno que venga a llevarlo, ¿cierto?, a una denuncia internacional, etcétera, pero limita la discusión. O sea, el tercio que no quiera modificar los principios y los tratados de libre comercio puede decir, es que esto no puede, o sea, tú no me puedes plantear a mí, o los 2/3 no nos pueden plantear a nosotros, un artículo que involucre una política económica de carácter internacional, si es que contraviene este tratado de libre comercio, y va a ser una discusión política limitada a propósito de lo que está planteado acá. Entonces, yo no sé si ustedes han hecho un análisis respecto a eso, pero al menos a mí me preocupa, porque he estado hablando con abogados constitucionalistas y que señalan que efectivamente le está dando un rango constitucional, algo que no lo tiene, y puede efectivamente generar una limitación en las discusiones de fondo respecto a modelo económico u otras materias. Gracias, diputada Vallejo. Yo le tengo una pregunta. Sí. Porque, a ver, yo entiendo cuál es el postulado. Usted dice, mire, nosotros lo que postulamos es un poder constituyente originario, autónomo y soberano, versus el poder constituyente derivado al que usted identifica correctamente como el contenido del acuerdo, porque efectivamente el contenido del acuerdo es un poder constituyente derivado en que los partidos políticos, dado el alto quórum exigido por la Constitución en el capítulo 15, por 2/3 requería habilitar, más allá que, como bien han señalado el diputado Boric y la diputada Vallejo, se puede eventualmente, mediante un artículo transitorio y por 3/5, establecer una fórmula distinta, por ejemplo, para la composición de ese poder constituyente. Estamos hablando de escaños reservados a pueblos originarios, paridad de género, independiente, eventualmente voto a los chilenos en el extranjero, que yo creo que muchos pueden estar mirando por streaming esta sesión. Sin duda. Y dicen, nadie nos está representando, porque los chilenos extranjeros, y se ha hablado poco, de verdad, van a poder votar en los consulados en el plebiscito de abril, pero no van a poder elegir a sus delegados en octubre, salvo que establezcamos un distrito electoral para los chilenos extranjeros. Pero la pregunta mía es, independientemente de la visión, si está bien o mal, ¿cómo, dada la institucionalidad actual, cómo habilitamos ese proceso constituyente originario si no es con la habilitación del Congreso, con estas reglas que tenemos? O sea, si usted fuera diputada, ¿cómo habilita, más allá de lo teórico, ¿no? Sí. Usted es una destacada profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ¿cómo habilita ese poder constituyente originario si no es con estos pesados diputados y senadores que requieren 2/3 para habilitar el proceso? Es que yo creo que aquí hay dos cosas. Voy a juntar una parte de la pregunta de la diputada Vallejo con la pregunta suya para entrar después a los tratados de libre comercio. Efectivamente, y hubo una pequeña nota que salió en el Mercurio hace como 3 semanas atrás, donde se preguntaba a varios constitucionalistas, entre otros el profesor Zúñiga de mi facultad. Y él decía, no, si aquí este no es un problema de constitución, es un problema de acuerdo. Y yo comparto plenamente lo que él dice. Este es un problema de acuerdo político. Francisco Zúñiga. Francisco Zúñiga, sí. Y claro, y lo que pasa es que si nos vamos a lo estrictamente reglamentario, ni siquiera voy a hablar doctrinario, porque este no es un problema doctrinario, este es un problema normativo.
de lo que establece la Constitución vigente hoy día, claro, efectivamente la posibilidad de salida en la reglamentación interna es muy difícil. Entonces, aquí es donde justamente el sistema, en un proceso que también está fuera del Congreso, porque es político, es social, o sea, lo que varias gente dijo aquí, si esto no hubiera habido hace un mes y medio, ya un poco más de eso, estas estudiantes evadiendo y las protestas en la calle, no estaríamos en este debate. O sea, aquí hubo un tema. Y esto incluso tiene, si me permiten, no quisiera alargarme mucho por la hora, pero esto tiene, podríamos hacer un recuerdo de lo que fue el proceso de salida de la dictadura, cuando en su minuto se hacen las negociaciones que por lo demás las llevó, fue Jarpa quien las llevó, que era el ministro del Interior en aquel minuto, pero entre otros la llevó Lamán, que ha sido mencionado varias veces, entre otros en el contenido del acuerdo, porque él tiene experiencia en este tema. Y hicieron un acuerdo que, entre otras, las cosas que que quedaron subsumidas y que finalmente no salieron y que no fue parte del debate porque se llegó a este acuerdo, fue no abordar la nueva Constitución. Porque este es un tema, incluso si me atrevería a decir desde una mirada más bien de lo que era un antiguo ramo que había en mi escuela que se llamaba Derecho Político, esto es, yo creo que es el acto de cierre de transición, lo que estamos viviendo. Es parte de ese debate, que mucho se ha discutido teóricamente, cuándo cierra la... Yo creo que estamos en un proceso de ese tipo. El tema es si lo cerramos bien o lo cerramos mal. Y por eso no es técnico, es político. Ahora, la capacidad de convencer, ¿ya? Yo sé, tengo claro, el diputado Boris lo ha dicho varias veces, la derecha aquí, el gobierno no está escuchando, no opina, se ha retirado de este debate. Claro, si el problema es ese, y la capacidad de entender, obviamente muchos y todos posiblemente cedemos en un acuerdo, pero un acuerdo que tiene voluntad de escuchar a las mayorías y de escuchar a la ciudadanía, y ese es el tema. Desde ese punto de vista, el plebiscito de entrada es muy interesante, pero de repente sí hay que abrirlo y por eso casarse con los plazos es muy complejo, porque significa efectivamente abrir espacio al debate democrático. Y cuando yo hablo de este poder constituyente, no estoy hablando de una mirada ideológica. Tiene obviamente una mirada teórica, sí, pero es una mirada teórica que se obedece y se fundamenta en lo que es el desarrollo de la doctrina. Y no es del constitucionalismo del Estado social, esto es absolutamente liberal, esto viene de Rousseau. Rousseau es quien diseña este modelo. Lo que pasa es que por razones históricas, en lo que significó fundamentalmente en Europa en el siglo XIX, ¿ya? Y en la vuelta atrás, incluso en monarquías que llegaron a reinstalarse o no avances del proceso liberal, democrático, implicó que las asambleas constituyentes se olvidaron. Incluso el desarrollo del constitucionalismo del Estado social no recoge las asambleas constituyentes. Va a ser solo posteriormente en un proceso que es muy interesante y que yo lo recojo acá porque tiene que ver con nuestra historia latinoamericana. Y ha sido México quien ha fundado primero el constitucionalismo latinoamericano a partir de lo que fue su constitución social del año 18, que fue la primera constitución del constitucionalismo del Estado social que se creó en el mundo, antes de la alemana, de Weizmann, ¿ya? Y que está vigente hasta el día de hoy. Incluso hay instituciones en nuestro orden constitucional que sale de allí, para qué decir del 25, que había mucho, pero incluso en la del 80. Y posteriormente, ya, es el neoconstitucionalismo latinoamericano, que recoge también México, Distrito 38, cuando ellos crean el distrito del DF. Y es un proyecto de ley, es una constitución bastante interesante que se hizo con Asamblea Constituyente. Los colombianos parten con Asamblea Constituyente. Y ojo, que los colombianos fue un inicio también de una protesta estudiantil que se suma a un proceso de negociación de paz de los muchos que ha tenido Colombia. Entonces, yo sé que no le respondí específicamente a su pregunta porque no hay una respuesta específica. Y esto tiene que ver con lo que usted planteaba, diputada, que es muy central, el tema político, pero hay una mirada, la doctrina constitucional y de otras áreas del derecho entrega herramientas que permiten fundar las distintas medidas. Y ahí recojo lo que usted ha planteado sobre los tratados internacionales, que me parece muy grave lo que se está planteando, porque aquí efectivamente hay poder derivado, como se denomina, o la forma en que el diputado lo señaló, o delegado, pero esta idea de poder derivado o delegado solo tiene la potestad en aquello que se le derivó o que se le delegó. Y creo que eso es la reforma constitucional. No es más allá de eso, no es crear nueva constitución. Y por lo tanto tampoco es determinar ciertas cotas que se le pone primero en la constitución, ni crear normas constitucionales que informen un nuevo orden constitucional, porque eso no es parte del poder delegado. Entonces creo que, a pesar de la opinión que tengo sobre el Tribunal Constitucional, pero creo que aquí estamos en un debate de constitucionalidad, sobre hasta dónde alcanza el poder delegado, primero. Y siguiendo con esa idea, por lo tanto, la idea de poner al nivel
de los tratados internacionales, porque se llamen tratados los tratados de libre comercio en un rango constitucional, eso sí que es absolutamente irregular. Primero, porque no es parte del poder delegado, pero segundo, porque además el bloque de constitucionalidad o la norma del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución vigente hoy día recoge, si bien fue parte de la negociación, de aquel recuerdo que yo hice algunos años atrás, y que fue parte de un plebiscito, no sé, los que somos más antiguos aquí, votamos o no votamos en ese plebiscito, el 80 y... no me acuerdo de la fecha, sí, gracias. Pero en ese proceso, ya volviendo a esto, justamente lo que hizo, que ahí se introduce ese artículo en la Constitución, lo que hace es recoger un planteamiento doctrinario que está muy desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos, que es el bloque de constitucionalidad que nos lleva a los controles de convencionalidad. Y desde ese punto de vista, esto es válido respecto a los tratados internacionales referidos a derechos humanos, pero no a los tratados de libre comercio, que no se refieren a derechos humanos, por lo tanto, no están basados ni en normas jus cogens, ni en normas que tienen valor universal, sino es otro debate, y darle carácter... Otra cosa es debatir cuál es el alcance, porque lo que se está resguardando es un interés sobre un tratado internacional que establece acuerdos comerciales y cuál es el valor que se le da a esos acuerdos comerciales en un proceso en que la sociedad o Chile empieza a debatir sobre el modelo constitucional que queremos establecer. Y creo que allí, o sea, eso no solo es ilegal, es inconstitucional en cualquier mirada que se preste. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Claudia Iriarte también por la paciencia, y a todos los diputados y diputadas que se quedaron hasta el final de esta larga sesión de 10 horas de la Comisión de Constitución, al diputado Boric, al diputado González, a la diputada Vallejo y a la diputada Cariola. Vamos a seguir escuchando el resto de las organizaciones el día lunes a las 10:30 de la mañana. Pueden aplaudir, no hay problema. Y vamos a sesionar el lunes en la tarde de 15 horas a 17 horas. A las 10:30. En Valparaíso. Y a las 15 de la tarde no en Valparaíso. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Gracias.